Bueno, en esa época el director era don Emilio Argüello y cuando yo regresé del Museo de Arte Costarricense, donde estuve director, él me planteó la posibilidad de que hiciéramos algunas actividades culturales. En realidad la Cátedra Mighetti no llegó a ser un proyecto formal hasta que llegó la decana María Clara Vargas, porque ella se preocupó durante la administración de don Gabriel Macaya de formalizar todos los proyectos e intentar darles contenido presupuestal. Se inició de una forma muy sencilla. En realidad, en el año 93, ya yo activo en la escuela, pues paulatinamente fuimos creando algunas actividades culturales. Se decidió hacerlo los martes porque por razones horarias era el día que convenía. Y se hacía generalmente como a las 7, ¿verdad?, en el auditorio. Y con el tiempo, cuando la actividad adquirió ya pues una mayor frecuencia, entonces se le dio ese nombre, porque don Francisco Amiguetti fue el creador de la carrera de Historia del Arte. Así que varios espacios de la escuela llevan su nombre. Lo llevó la biblioteca, pero sobre todo al hacer esta cátedra, puesto que los temas de historia del arte eran particularmente significativos, entonces se le dio ese nombre y con el tiempo se formalizó. En la actualidad, la Cátedra Francisco Amiguetti tiene un fin primordial, ser un espacio establecido, abierto, donde se dé la crítica, el debate, la reflexión y un intercambio de saberes a nivel político, artístico y cultural, esto para crear un mayor impacto social. Hoy, la Cátedra Francisco Amiguetti trabaja mediante el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Artes Plásticas. Además, es muy importante destacar la participación de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas como asistentes en este proyecto, los cuales desarrollan prácticas profesionales a nivel de diseño gráfico, producción audiovisual y gestión cultural. Personalmente considero que la cátedra es un canal de comunicación entre el contexto del quehacer artístico nacional e internacional para la formación integral de nuestros estudiantes, tanto en la Escuela de Artes Plásticas como en la Facultad de Artes. Actualmente la cátedra ha tenido una transición. Desde el año 2020, la Cátedra Amiguetti ha trabajado en dos modalidades, la modalidad virtual y la modalidad presencial. Nosotros los esperamos todos los martes a las 6 de la tarde por cualquiera de estas plataformas y redes sociales donde transmitimos nuestras actividades. Tengo entendido, la cátedra surge precisamente como un espacio destinado para quienes estudian Historia del Arte. Y bueno, desde ahí es que se va un poco extendiendo y que ya nos vamos dando cuenta de el montón de posibilidades que tiene la cátedra para el resto de la escuela, ¿verdad? Entonces, obvio, quienes estudiamos Historia del Arte, nuestras producciones no son obras físicas, sino que usualmente son investigaciones, y uno lo que hace es aprovechar estos espacios para venir a mostrar los resultados de procesos de 6 meses, de 1 año, de 2 años de trabajo. Y por eso era tan necesario tener un espacio como estos, y es muy necesario el vínculo entre Historia del Arte y la cátedra por eso mismo. Vieras que son dos cuestiones muy ligadas, la verdad. Un poco tengo entendido que la Cátedra Amiguetti nace a raíz de la Cátedra de Historia del Arte, como una herramienta para divulgación de la Cátedra de Historia del Arte. Entonces, por ese lado, ha servido un poco para socializar información, para hacer conexiones, divulgar investigaciones de los propios estudiantes, incluso de los estudiantes con personas externas a la escuela. Entonces, sí, creo que cualquier ejercicio de conexión y comunicación, que es justamente la Cátedra Amiguetti, es súper valioso. Para mí la Cátedra Amiguetti es un espacio en el que podemos aprender cosas nuevas y diferentes, además de lo que ya nos ofrece la carrera. La cátedra también permite como que se hagan talleres
exposición a espacios de interacción con otros artistas o otros colectivos en el que también se pueden llevar cursos o talleres y no precisamente solo las cátedras, que a veces es lo que más se conoce como charlas en las que persona llega y habla, sino más como un intercambio de conocimiento entre los estudiantes y la persona a cargo que llegue a dar la cátedra, ya sea artista o cineasta o pintor. Inicialmente pues se empezó ensayando, pero muy pronto ya se convirtió en algo permanente, de manera que digamos fue tomando fuerza y la diversidad de temáticas, es decir, era amplísima, desde visitantes, artistas significativos, bueno, que fueran importantes, muy jóvenes, qué sé yo, hasta temáticas que más tarde se integraron en la participación de jóvenes profesores de la escuela, y se abarcó el cine también, se hicieron ciclos de cine, y también de relaciones entre cine y arte, de manera que se fue ampliando. Para lograr la cátedra hay todo un esfuerzo detrás que no se ve. Hay una persona o varias trabajando en el diseño gráfico de los afiches que se va a exponer, que se va a divulgar en redes y se va a imprimir para que lo vea más gente. O sea, la cátedra siempre ha sido súper importante. O sea, desde la época en que la cátedra era coordinada por don Willy, que luego pasó a manos del profe Pablo y que ahora la tiene Natalia, uno siempre se está dando cuenta de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el mundo de arte en Costa Rica y en la región, tanto dentro de nuestra universidad como en el resto de nuestro circuito gracias a la cátedra. Entonces siempre está como eso, que uno está pendiente a cuando sale como, qué sé yo, cuando se sabe que hay una exposición importante o que se está generando una investigación importante desde el mundo de las artes, se sabe que eso va a pasar por la cátedra. Así que se convirtió como en un aula más a la cual podían acudir los estudiantes si así lo deseaban. Curiosamente, el público que acudía a la cátedra no era necesariamente el estudiante de la escuela, sino que empezó a atraer una serie de personas que se interesaban con los temas artísticos, particularmente personas mayores de la tercera edad. Así que la escuela tenía interés no solamente en proyectarse a la comunidad universitaria, sino que también en traer la información que era importante para la formación de los estudiantes, brindándoles esa posibilidad. Y para mí fue enriquecedor por el hecho de ver las cátedras y por el hecho de que me ayudó mucho a aprender sobre edición de video. Aparte de eso, yo considero que en esta carrera de artes no se debería uno quedar con meramente lo que te establece el programa, sino que siempre es bueno buscar muchos materiales de apoyo, buscar dónde se puede aprender más, y el hecho de que la cátedra traiga profesionales en el arte, curadores, personas que están inmersas en las dinámicas de museo, te enriquece mucho sobre cómo es la vida artística fuera de la universidad. Básicamente mi trabajo fue como encargarme como de la logística de las ponencias y un poco la interacción con las personas que venían a hablar a la cátedra. La verdad siento que fue muy valioso contactar y hablar, desenvolverme con ciertas personas del panorama artístico nacional, por decirlo de alguna manera. No sé, siento que en ese sentido me ayudó mucho como estudiante, como historiadora del arte, no sé, contactar a una directora de cine tan importante como Antonella Sudasasi, conversar con ella y platicar con ella un poco cómo era el proceso. No sé, como que ayuda como a soltarse a uno mismo un poco. Algo que me sirvió mucho fue que en ese momento estaba haciendo mi exposición personal para la licenciatura
y tuve la oportunidad de invitar varios de los invitados de la cátedra que afortunadamente pudieron llegar también a mi exposición. El año pasado fui la asistente durante todo el año de la cátedra Migetti. Acompañé el ciclo de manera virtual en el que logramos concentrar como la información en las redes sociales, ya que con todo esto de la pandemia y del trabajo desde casa se convirtió en un espacio para llegar a más personas desde la parte virtual. Estuvo muy variado, hubo desde cine hasta pintura, incluso pudimos tener una clase maestra con un escultor español, lo cual permitió como abrir más las brechas de lo que la cátedra presencial podía permitir. La Cátedra Migetti es un espacio donde se tratan temas de arte, política y cultura popular. Comúnmente la realizamos los martes en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. Sin embargo, por las condiciones en las que estamos ahora como país y a nivel mundial, estamos innovando, y precisamente lo que te decía, Sofía, todos estamos acá acercándonos más a la tecnología porque es la única manera que tenemos en estos momentos. Agradecemos sobre todo a todas las personas que nos están acompañando hoy. La dinámica de la cátedra es la siguiente. Hablamos un ratito de lo que es la propuesta que nos trae Sofi hoy para compartir con nosotros, y al final dejamos unos minutos para preguntas. Aquí la profesora y Sofi y yo nos pusimos a ver un poco como cuál podría ser ese medio, que tuviera buen alcance, que no fuera tan complejo el acceso y todo el asunto, y fue Instagram lo que se nos ocurrió, porque como estaba empezando la pandemia, básicamente todos museos, instituciones, todo el mundo estaba recurriendo a la virtualidad, y mucha gente hacía estos Instagram, los en vivo que hacen entre dos personas. Entonces un poco copiamos eso, como estaba como tan en tendencia, y no sé, la verdad siento que hubo buena aceptación, la verdad, porque la cátedra no tuvo mayor problema ni mayor pero a lo largo del año. Una diferencia obvia, pero que es muy interesante, es el hecho de que, presentar la cátedra desde la comodidad de la casa para quien es el invitado o la invitada de la cátedra, pues da como un espacio de comodidad, siento yo, más grande para esa persona que el hecho de enfrentarte a todo un público frente a un auditorio que ya de por sí es bastante grande. Sin embargo, creo que el quórum, la asistencia se ve mucho más enriquecida con la presencia pues, física. La divulgación que se hace de la Cátedra Migetti había sido por medio presencial, casi siempre por afiches dentro de la propia escuela o dentro de la comunidad educativa. Y algo que comenzamos a trabajar el año pasado y creo que fue muy importante fue la divulgación más allá, meterle un poquito más a lo que son las redes sociales, poder llegar un poquito más a lo que es la oficina de divulgación incluso de la universidad, utilizar estos recursos que la misma universidad tiene para promover y divulgar más lo que es la Cátedra Migetti y todas las charlas y recursos que ofrece. Me parece que sería súper importante seguirlo ampliando, hacer más contactos dentro de la misma universidad y fuera de la universidad para que tenga un público muchísimo más amplio. Igualmente creo que en el pasado, y cuando digo el pasado es todo lo que ocurrió antes de la pandemia, quizás una de las cosas que nos estaba reteniendo más era no haber hecho el paso a tener los registros grabados, los registros virtuales, porque una de las dificultades que tiene la cátedra es que, bien que mal lo que estábamos diciendo, está enfocada usualmente a la comunidad de la escuela, y eso va muy relacionado como al tipo de día que tienen los estudiantes, que tienen los profesores, y que es como, ok, si la cátedra es hoy martes a las 6 de la tarde y yo estoy libre desde las 4, pues me espero 2 horitas, me tomo un café y voy a la cátedra. Pero si ya uno estaba libre desde las 2, con las presas que hay en San José y con lo difícil que es llegar al apartamento de uno, pues es un poco como, pues será en otra oportunidad, ¿verdad? Y creo que desde ahí muchas veces ese asunto,
la comodidad de los horarios, la comodidad como del sitio para poder asistir, a veces era como lo que terminaba como haciendo que uno no fuera tan consistente en la asistencia. Yo sí, durante el 2019 creo que asistí al 90% de las cátedras y podía decir eso, que había como un grupito consistente, unas 15, 20 personas que venían siempre, y luego dependía mucho del tema que aumentara o disminuyera la cantidad de gente que había. Y luego lo segundo, ahora que ya pasamos a la realidad virtual, o a eso, la modalidad virtual, y a sacar todo el provecho a redes sociales, a los canales donde se pueden subir las conferencias y los conversatorios como YouTube, es eso, como todas las limitaciones que teníamos antes ya no las tenemos, y todas las formas en que creíamos que se podía aprovechar la cátedra antes ya son diferentes. Entonces ya no es necesario que el día que se hace el conversatorio estén presentes las personas que les interesan. Sí. Se incluyó hubo más participación por parte de las personas, hubieron cátedras que llegaron a más de 100 personas, entonces que tal vez llegaron a tener más aforo de lo que podían tener antes, por la facilidad de que la persona se conecta y demás, y también la participación que ellos podían tener. Por supuesto, abre puertas y abre contactos, porque también hay personas que, recuerdo por ejemplo a María José Monge, curadora de los museos del Banco Central, que muy amable ella, habló conmigo, me dio su contacto, y sí, ese es el tipo de puertas que se abren, ya más que todo por la tertulia posterior también a la cátedra, que era algo que pues no era el atractivo principal, pues, pero es algo que atrae a la gente, el hecho de que al final haya un pequeño ágape, unos pequeños refrescos y bocadillos que abren la conversación posterior a la cátedra y permiten el espacio como más coloquial, que no permite la barrera, digamos, no la barrera tanto, sino el enfrentarse a un auditorio. Era como que se entendía las artes como una cuestión más técnica y una cuestión más de materialidad, de objetos, y poco a poco en las últimas generaciones se han dado cuenta del valor y la importancia que tiene, qué sé yo, el concepto, el mensaje, la planificación, o sea, todas esas cosas que están detrás del proceso creativo, y o sea, la cátedra posibilita que eso pueda ser compartido desde ahí. Y creo que ahí es donde se hace la combinación, que es muy interesante. Me acuerdo, por ejemplo, que hace igual 2 años se había hecho una cátedra que era dedicada para la exposición de Adrián Arguedas y que había sido curada por María José Monge, y precisamente fue como una combinación de ambas cosas. Por un lado estaba María José explicando cómo había sido todo ese proceso curatorial, cómo es que ella había armado o había generado como las categorías para poder estudiar la obra de don Adrián, qué cosas había identificado, cómo es que había armado el proceso, pero por el otro lado estaba don Adrián, que explicaba también cómo era su proceso creativo, cómo es que él creaba las obras, cómo es que él, digamos, conversaba con María José, que era la curadora, y terminaba siendo como una experiencia muy completa, tanto para los que veníamos de historia como para los que venían de artes. Y creo que es un poco eso, o sea, es como el sitio idóneo, el sitio ideal para que todo el mundo aprenda y todo el mundo tenga como ese espacio para poder conversar y poder repensar un poquito sobre los temas que son nuestros, ¿verdad? Que son las artes. Han hablado de cosas importantísimas y no es ninguna pérdida de tiempo, para nada. O sea, las cosas que se aprenden desde la cátedra, literalmente en muchas ocasiones no se van a aprender en otro lugar que no es ese. Sobre todo porque, de nuevo, la cátedra es ese espacio donde uno va e interactúa con cosas con las que no está familiarizadas o con las que no está trabajando directamente, así que es como ese espacio que te lo permite. Y acerca del contenido de la cátedra, yo siento que este año se tornó mucho en temas en relación al diseño y al negocio en torno al diseño. Siento que eso fue muy predominante en la cátedra 2020, pero igual de valioso. Igual tuvimos también espacio para investigaciones, para artistas plásticos, pero sí siento que eso fue un eje muy, muy predominante este año, y bueno, los artistas básicamente tienen que comer,
profesora Hechos de Enfoque. Un poco eso, como de cómo se puede captar, o sea, una mayor cantidad de público. Pues bueno, es como aceptar que tenemos un montón de instrumentos nuevos que se pueden utilizar a nuestro favor, y también desde la propia escuela repensar, o sea, qué cosas importantes está diciendo la cátedra y cómo podemos sacarle provechos a esos recursos precisamente para, qué sé yo, recomendar o garantizar que quienes estamos acá podamos asistir a estos eventos. Así que se convirtió como en un espacio abierto a la comunidad, a donde podían ir todas las personas que quisieran, sin restricciones de ningún tipo. Y bueno, para mí siempre fue como muy placentero, porque aunque había ciertas variables, ¿verdad?, durante el transcurso del año, según hubiera exámenes o según fuera fin de año, etcétera, pues yo siempre estuve ahí al pie del cañón, y me complació muchísimo el darle el acento de prestigio que requería, en razón de que llevaba el nombre de el que se consideraba el maestro más prestigioso del campo de la historia del arte, que era don Paco, como le decíamos cariñosamente a Francisco Amiguetti. Este proyecto de acción social está abierto a recibir diferentes propuestas a nivel artístico, cultural y político. Somos un espacio abierto que estamos esperando siempre y cuando ustedes quieran compartir con nosotros y con nuestro público la información y su trabajo.